Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a continuar en este tercer vídeo sobre el Real Decreto 5/2015 con el título tercero del mismo, del cual vamos a ver el capítulo 5 sobre jornada de trabajo y permisos y el 6 sobre los deberes de los empleados públicos. También veremos el siguiente título, el cuarto, sobre la adquisición y pérdida de la relación de servicio. Comenzamos pues con el capítulo 5, uno de los más largos del TREBEP, que resumiremos finalmente en un esquema para simplificar su estudio. Así, el artículo 47 nos dice, sobre la jornada de trabajo de los funcionarios, que las administraciones públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Y el artículo 47 bis, introducido en la última actualización del TREBEP, introduce una nueva modalidad de prestación de servicios, el teletrabajo. Del mismo, nos dice que se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible. Y en el apartado 3, el personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos individuales y colectivos. Por último, la Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad los medios tecnológicos necesarios para su actividad. Y ahora sí, pasamos a ver en el artículo 48 los permisos de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tendrán los siguientes derechos. Fijaros en que estos derechos los disfrutan todos los tipos de funcionarios. En el apartado A, por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, en el caso de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad. Y en el caso de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de 2 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad. Para los que no os aclaréis con los grados de consanguinidad, lo vamos a ver con un ejemplo. El primer grado de consanguinidad lo forman mis padres y mis hijos. Si estuviese casada, también lo serían mis suegros y los hijos de mi pareja si los tuviera, porque son el primer grado de mi pareja. Esto es así porque hay una única línea entre nosotros y estos familiares. El segundo grado, sin embargo, lo formarían mis hermanos, mis abuelos y mis nietos. E igualmente, si estuviese casada, mis cuñados, los abuelos de mi pareja y sus nietos. Como podéis ver, en este caso, para llegar a estos familiares, tengo que pasar por 2 líneas de consanguinidad. Visto esto, continuamos con los permisos. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. Y en los casos de adopción o acogimiento o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación. Por lactancia de un hijo menor de 12 meses. 1 hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en 2 fracciones. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción,
guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectiva. Y además, este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto. Tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de 2 horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones. Es decir, que podrá reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 4 horas, 2 con percepción íntegra de las retribuciones y otras 2 con disminución de las mismas. Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación o de una persona con discapacidad, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad. No confundáis este permiso para familiares a cargo directo o hasta 2º grado, en el que se tiene derecho a una reducción de jornada con la merma en las retribuciones que corresponda, con el siguiente permiso. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de 1er grado, tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes, que como veis es hasta 1er grado, con reducción de jornada hasta el 50%, sin reducción de las retribuciones, pero eso sí, con un plazo máximo de un mes, siempre que se trate de una enfermedad muy grave. Y continuamos viendo más permisos. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable, de carácter público o personal, y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. Ejemplos de deber inexcusable podrían ser asistir a un juicio, acudir a votar o llevar al hijo al médico. Por asuntos particulares, 6 días al año. Y por último, por matrimonio, 15 días. No lo especifica, pero son 15 días naturales. Y también se conceden por registrarse como pareja de hecho. A continuación, el artículo 49 continúa recogiendo permisos de los funcionarios, en este caso por 3 motivos: conciliación de la vida personal y familiar, violencia de género o por ser víctima de terrorismo. Empezamos viendo el permiso por nacimiento para la madre biológica, que tendrá una duración de 16 semanas, de las cuales las 6 semanas inmediatas posteriores al parto serán, en todo caso, de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija, a partir del 2º, en los supuestos de parto múltiple. En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las 6 primeras semanas de descanso obligatorio, el periodo de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan. Este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales. Y para finalizar con este permiso, una curiosidad importante de recordar. Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el periodo de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. Y continuamos con más permisos de conciliación de la vida personal y familiar. En el apartado B, el permiso por adopción, por guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente.
que tendrá una duración de 16 semanas. 6 semanas deberán disfrutarse a jornada completa, de forma obligatoria e ininterrumpida, inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. Y el resto del apartado es similar al que acabamos de ver para el nacimiento y la madre biológica, con una salvedad. Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta 2 meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. Y además, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución judicial. Y continuamos con el apartado C, en el que se recoge el permiso por nacimiento al otro progenitor. El permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija, también tendrá una duración de 16 semanas, de las cuales las 6 semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio, y cuya regulación es similar a la que acabamos de ver para la madre biológica, con una salvedad. En el caso en que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana 16 del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia, será a la finalización de este periodo cuando se dará inicio al cómputo de las 10 semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica. Esto quiere decir que en el caso de que los progenitores quieran disfrutar del permiso uno a continuación del otro, en vez de hacerlo simultáneamente, el progenitor deberá esperar a que su pareja haya consumido sus 16 semanas y el permiso de lactancia si lo ha solicitado, para disfrutar del resto de su permiso. Y finalizamos estos permisos de conciliación con unos aspectos comunes a todos ellos. En los casos previstos en los apartados A, B y C, el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos. Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia. Y continuamos con el permiso por violencia de género sobre la mujer funcionaria, para la cual las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud. Asimismo, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución o a la reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables. Además, la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en 1/3 o menos. Y pasamos a ver, en el apartado E, el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. El funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras para el cuidado durante la hospitalización y tratamiento continuado del hijo menor de edad afectado por cáncer, tumores malignos, melanomas o carcinomas, o por cualquier otra enfermedad grave que implique
un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente. Y como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción cumpla los 23 años. En consecuencia, el mero cumplimiento de los 18 años de edad del hijo o del menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Cuando concurran en ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, el funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor o guardador con fines de adopción o acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso. En caso contrario, solo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones. Es decir, que en el caso de que ambos progenitores tengan derecho a este permiso, solo uno de ellos podrá percibir las retribuciones íntegras por la reducción de la jornada, no los dos. El otro progenitor, pues, podrá disfrutar de la reducción de la jornada, pero con la merma en las retribuciones que corresponda. La única limitación de este permiso es que, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. Además, cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario. Y por último, reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. Y finalizamos este artículo, y con los permisos, viendo en el apartado F el permiso para las víctimas de terrorismo. En este caso, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad y los hijos de los heridos y fallecidos, así como los funcionarios amenazados. Tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución o a la reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo, en tanto que resulten necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas o ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida. Y pasamos a ver las vacaciones de los funcionarios, en el artículo 50. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. No se considerarán como días hábiles los sábados. Y además, cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado. Y por último, en el apartado 3, vemos que el periodo de vacaciones anuales retribuidas
de los funcionarios públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica. No obstante lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios de los funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrá derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas, y en particular en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de 18 meses. Y así terminamos este capítulo con el artículo 51, que nos dice que para el personal laboral se estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente. Y con esto finalizamos los permisos y vacaciones de los funcionarios. Antes de continuar, os dejamos un esquema resumen de los mismos para facilitaros su estudio. Y pasamos a ver el siguiente capítulo, que recoge, tras ver los derechos de los funcionarios, sus deberes. Como veréis, es un listado bastante largo. Con que retengáis la idea general es suficiente. Así, comenzamos con el artículo 52, que nos dice que los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignada y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. También deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. A continuación, el artículo 53 recoge los principios éticos. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público y guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente. Y para finalizar el capítulo, el artículo 54 recoge los principios de conducta de los funcionarios. Son prácticamente los mismos que los principios éticos, con alguno curioso que os resaltamos. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas.
garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. Y garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite, siempre que sea oficial en el territorio. Y pasamos a ver el siguiente título, el cuarto, sobre la adquisición y pérdida de la relación de servicio. El mismo está estructurado en 2 capítulos. El primero, con el que vamos a comenzar, sobre el acceso al empleo público, y el segundo, sobre las situaciones que producirán la pérdida de la relación del servicio. Así, comenzamos con el artículo 55, que recoge los principios rectores del acceso al empleo público. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Fijaros que el principio de publicidad no aparece en este apartado, pues no está recogido como tal en la Constitución. Sin embargo, sí que aparece en el apartado 2, que añade los principios de publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. Y a continuación, el artículo 56 recoge cuáles serán los requisitos generales para poder optar a los procesos selectivos. Para poder participar en los procesos selectivos, será necesario reunir los siguientes requisitos. Tener la nacionalidad española. Tened en cuenta que no es la única nacionalidad válida. A continuación, el artículo 57 especificará qué otras lo serán. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de la tarea. Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Recordad también que vimos en el artículo 30.5 apartado D de la Ley 55/2003 que la edad mínima para el acceso era de 18 años. Aunque prevalece esta del TREBEP sobre la Ley 55/2003, recordad la diferencia por si alguna pregunta fuese específica de una u otra normativa. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. Y por último, poseer la titulación exigida. Y como comentábamos, el artículo 57 introduce qué otras nacionalidades, además de la española, serán válidas para acceder al empleo público como funcionario. Nos dice que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder como personal funcionario en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las administraciones públicas. Así que con la única salvedad de aquellos puestos que supongan el ejercicio del poder público o salvaguarda de los intereses del Estado, los miembros de la Unión Europea podrán acceder en igualdad de condiciones al empleo público como funcionario. Además de ellos, también tendrán este derecho cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, y sus descendientes y los de su cónyuge. Ojo que tanto el cónyuge como sus descendientes pueden tener cualquier nacionalidad. Lo que les da derecho es ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge
de un español o nacional de otro Estado de la Unión Europea. Por último, también podrán ser funcionarios las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales, celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Así que, en resumen, 4 posibilidades para poder ser funcionario: tener la nacionalidad española, tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea, ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge de una persona con nacionalidad de un país de la Unión Europea, o tener nacionalidad de un país con el que se tenga celebrado un tratado internacional para la libre circulación de trabajadores. Y por último, el apartado 4 contempla otra posibilidad: acceder como personal laboral. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España, podrán acceder a las administraciones públicas como personal laboral. Así que recordad que para ser personal laboral solo hace falta tener la residencia legal en España. Y pasamos al artículo 59, el acceso al empleo público para personas con discapacidad. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes, para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en cada administración pública. Aquí también encontramos discrepancia con lo visto en el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, en la que la reserva de plazas era del 5%, no del 7%. Recordaros que si no especifica nada en la pregunta, lo que prevalece es el TREBEP, pero es importante que recordéis esta diferencia. La reserva del mínimo del 7% se realizará de manera que al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. A continuación, el artículo 60 recoge un par de generalidades sobre los órganos de selección. Normalmente, la composición y características de estos órganos se encuentra desarrollada más ampliamente en la normativa específica de personal de cada colectivo de empleados públicos. Aún así, de este artículo tenéis que recordar que los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. Y por último, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual. Y pasamos a ver, a continuación, en el artículo 61, cómo van a ser los procesos selectivos. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia. Y además es importante recordar que los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes, solo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará en ningún caso por sí misma el resultado del proceso selectivo. A continuación, en el apartado 5, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas.
Igualmente, podrán exigirse reconocimientos médicos. Y lo más importante a recordar de este artículo, lo recogido en el apartado 6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición, que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso, que consistirá únicamente en la valoración de méritos. El siguiente apartado, el 7, recoge, sin embargo, que para el personal laboral fijo, los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. Ojo que acabamos de ver que para el personal funcionario de carrera, el concurso solo se podrá aplicar con carácter excepcional, a diferencia que con los laborales fijos. Y por último, en el apartado 8, resaltar que cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. Y finalizamos este capítulo y este vídeo con el artículo 62, que recoge el procedimiento por el cual se adquiere la condición de funcionario de carrera. Ojo que solo es para los funcionarios de carrera, no para los interinos ni eventuales, aunque reciban nombramiento, ni para el personal laboral, que no recibe nombramiento sino contrato de trabajo. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el diario oficial correspondiente, acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico, y por último, toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Como veis, también aquí encontramos diferencias con la adquisición de la condición de personal estatutario, recogido en el artículo 20 de la Ley 55/2003, en la que la diferencia principal es que no aparece el acto de acatamiento a la Constitución, Estatuto de Autonomía ni resto del ordenamiento jurídico. Además de esto, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. Y con esto finalizamos este tercer vídeo sobre el TREVEP. Recordaros, como siempre, los aspectos más importantes vistos, que son las vacaciones y permisos de los empleados públicos, recogidos en el esquema, los requisitos para el acceso al empleo público, los sistemas selectivos y, por último, el procedimiento para la adquisición de la condición de funcionario de carrera. Nos vemos en el próximo vídeo.